Las siguientes historias que les contaré están llenas de extrañas coincidencias y sucesos demasiado misteriosos, los cuales parecen salidos de un guión de película e incluso, con el pasar de los años, aún se siguen buscando explicaciones a lo sucedido. Quiero saber ustedes qué piensan de estas historias. En la primavera del 2014, un devastador incendio consumió gran parte de la península de Kenai, en el estado de Alaska. Por tal motivo, los bomberos tuvieron que realizar una heroica tarea para intentar apagarlo. Cuando apagaron el incendio e inspeccionaban el área, encontraron algo que les llamó poderosamente la atención, por lo que decidieron investigar de qué se trataba. Los bomberos se sorprendieron al descubrir que eran unos restos humanos, totalmente incinerados. Estos solo con tocarlos se desintegraban, lo que dificultó la tarea de saber de quién se trataba. Pero este hallazgo sería solo el inicio de esta increíble historia. Los bomberos siguieron con su búsqueda en un radio de 5 kilómetros, donde encontraron varios cuchillos de caza, un mechero, un teléfono móvil, 2 monedas y 2 botones. Algo que no tenía explicación de cómo llegaron a este lugar, ya que esta área es remota con acceso muy limitado. La noticia de este extraño hallazgo en este incendio se regó como pólvora, llegando así a los oídos de Dolly Hills, una residente del estado de Alaska. Dolly vivía apenas a unos 32 kilómetros de distancia del lugar, así que no pudo evitar cuestionarse si a lo mejor estos eran los restos de su hijo, y se cumpliría la premonición de una adivina quien le dijo que tendría que esperar 10 años para poder resolver el misterio de lo que le había sucedido a su hijo. Y pues sí, 10 años habían pasado desde que Dolly Hills había perdido a su hijo de manera misteriosa en febrero de 2004. Richard Hills, hijo de Dolly Hills, era un hombre de 35 años, casado y padre de 2 hijos. Trabajaba en una plataforma petrolera en Soldotna, en la península de Kenai, en la costa sur de Alaska, en Estados Unidos. Richard era una persona con gustos bien particulares. Él disfrutaba de la vida en el bosque y la naturaleza, pero también le encantaban las fiestas, en las que consumía licor y en ocasiones se excedía en el uso de alucinógenos. El 24 de febrero, luego de trabajar y regresar a su casa en la ciudad de Soldotna, Richard abordó su camioneta Dodge para ir a recoger un cheque de pago a la ciudad de Anchorage. Este viaje le tomaría alrededor de 5 horas en total, pero al ver que las horas pasaban y su esposo no regresaba a la casa, la esposa de Richard reportó a la policía y sin esperas se activó el protocolo de búsqueda. Aunque no hubo resultados de inmediato, a 2 días de iniciar las pesquisas, las autoridades encontraron el vehículo de Richard a unos 25 kilómetros de su residencia en la ciudad de Sterling. El auto estaba completamente cubierto de nieve, atascado y aún tenía las llaves puestas. En el asiento del copiloto estaba la licencia de conducción y en la guantera $292. Luego del hallazgo del coche, los investigadores descubrieron huellas sobre la nieve, así que intentaron seguirlas para ver hacia dónde dirigían. Tenían claro que las huellas salían desde la puerta del conductor, pero un detalle particular fue que una de las huellas evidenciaba la cojera de Richard, quizá después de haber sufrido algún golpe en su pierna derecha. Estas huellas se internaban en el bosque y llegaban a la fachada de una casa, a unos 400 metros, pero luego se dirigían hacia una pista de aterrizaje abandonada. Los policías acompañados de perros siguieron este rastro meticulosamente y a la misma vez revisaban el área. Desafortunadamente allí desaparecían las huellas y desde ese día no hubo rastro alguno de Richard Hills, dejando muchas incógnitas de qué fue lo que le sucedió. Era como si literalmente se hubiera esfumado. Así las cosas, tanto la familia de Richard Hills como las autoridades planearon varias hipótesis sobre la desaparición, entre otras el haber acabado con su vida. Pero esta fue descartada de inmediato por la familia. Ellos argumentaron que él era un hombre que no presentaba síntomas de querer atentar contra su vida. De hecho, tenía planeado salir de paseo con sus hijos después de cobrar su cheque. Además, como les conté, él amaba la naturaleza y las fiestas. Su perfil no parecía de una persona que tuviera esta clase de pensamientos. O eso era lo que todos pensaban. También pensaban que Richard quizá hubiera fallecido en el bosque, lo que descartaron de plano, pues su madre Dolly dijo que su hijo conocía muy bien el área que rodeaba su residencia. Era tanto el desespero de saber sobre el paradero de Richard que su familia se atrevió a consultar una adivina. Según la pitonisa, les explicó que Richard había sido raptado por 2 hombres y que lo habían abandonado para que se congelase hasta morir, pero que pasarían 10 años hasta que pudieran encontrarlo. Esto era algo muy desconcertante y Dolly tendría que conformarse con la predicción de la adivina y esperar que pasara el tiempo para saber si se le haría realidad. Tristemente, las exhaustivas investigaciones no condujeron a encontrar a Richard y todo el dispositivo de búsqueda fue prácticamente en vano. No hubo respuesta positiva, ni siquiera pistas de qué pasó realmente el día que desapareció. Pero tan solo 1 año y un par de meses después, otro evento muy coincidencial ocurriría, el cual simplemente añadiría más a este misterio.
En abril de 2005, a tan solo 16 kilómetros o 10 millas, y para ser más gráficos, a tan solo 15 minutos a pie de donde habían encontrado la camioneta roja del desaparecido Richard Hills, vivía Richard Bennett. Sí, este personaje del que les hablaré también se llamaba Richard, pero de apellido Bennett. Entonces, Bennett, de 39 años, aunque de pocas palabras, era amable y disfrutaba pasando la mayor parte de su vida en el bosque. Desde niño, su padre le enseñó a cazar y a pescar. Richard Bennett vivía solo en un tráiler a las afueras de Sterling. Él era una persona la cual no tenía mucho contacto con su familia. Su tía, la cual vivía apenas 1,5 kilómetros de él, no sabía nada de su sobrino desde hacía un tiempo, así que decidió visitarlo. Cuando la señora llegó a la vivienda de su sobrino, se sorprendió al verla completamente desocupada. Muy preocupada por esta situación, llamó a su hermano Leon para darle la noticia. Leon era el padre de Richard y en ese entonces vivía en Washington. Así que después de enterarse de esto, el padre de Richard viajó a Alaska al día siguiente para ver qué era lo que sucedía. Cuando llegaron a la residencia de Richard, Leon y su hermana se dieron cuenta de que él no estaba por ninguna parte. Pero algo que los impactó es que todas sus pertenencias habían sido trasladadas a una cabaña cercana. Y lo más extraño es que estaban en varias cajas marcadas con los nombres de sus amigos y familiares, como si Richard estuviera repartiendo su herencia. Así las cosas, y teniendo en cuenta que Richard heredó sus objetos más preciados, ellos especularon que quizá había acabado con su vida. En busca de respuestas sobre el paradero de Richard, su padre y su hermana entrevistaron a los vecinos, los cuales dijeron que no sabían nada de él y que no lo habían visto en meses. Sin embargo, en los últimos días había una gran cantidad de aves sobrevolando el área cerca de la residencia de Richard. Así que con esta información, Leon y su hermana decidieron adentrarse en los bosques contiguos para buscarlo. Luego de 4 horas de intensa búsqueda, encontraron algo que los dejó sin aliento. A unos 250 metros del trailer, encontraron un esqueleto humano, pero lo más desconcertante es que no tenía cabeza. El esqueleto tenía puesto unos jeans Levi's y una sudadera azul, los cuales eran típicos de la preferencia de Richard. El tamaño del cuerpo coincidía con el de él también. Leon cuidadosamente tocó los restos, le dio la vuelta y pensó, ¿es este en realidad mi hijo? Esa era la gran incógnita. De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes iniciaron el proceso de recolección de los restos humanos para que en un laboratorio de Texas realizaran las pruebas de ADN. Desafortunadamente, los resultados demorarían alrededor de 18 meses, por lo que los investigadores decidieron usar otro método para identificar el cadáver y no prolongar más la angustia de la familia. Entre los hallazgos en los restos descubrieron que la pierna derecha del esqueleto mostraba una lesión y vale la pena notar que en 1980 Richard Bennett sufrió un accidente en una moto y precisamente se fracturó esta extremidad. Así que esta era la prueba principal para los investigadores. Era casi lógico que se trataba de Richard Bennett. Su ropa, el tamaño del cuerpo y la lesión en su pierna derecha serían las pruebas usadas para de alguna manera cerrar este caso. Así que su familia llevó a cabo el funeral el 23 de junio de 2006 y así terminaban con la incertidumbre de la desaparición de su ser querido. O al menos eso era lo que todos creían, porque lo que sigue ahora es bastante increíble. Y es aquí donde volvemos al principio de la historia, específicamente al 2014, en la península de Kenai, donde ocurrió este incendio, exactamente 10 años después de la desaparición del primer Richard Hills. Y tal como la pitonisa había predicho, algo muy extraño sucedió. Cuando todos, familiares e investigadores, creían que el caso de la desaparición del segundo Richard Bennett, estaba resuelto, este caso dio un giro de 180 grados que los dejó perplejos. Después del incendio y el hallazgo de los restos humanos sin identificar, Kat Shuey, una destacada policía de la Oficina de Investigaciones de Alaska, solicitó una lista de las personas que desaparecieron en esa zona para saber si quizá los restos encontrados eran de alguna de estas personas desaparecidas. Entre los desaparecidos estaban Richard Hills y Richard Bennett. Pero esto no tenía sentido. La experimentada policía sabía que años atrás los restos de Richard Bennett habían sido entregados a sus familiares y después fueron cremados. Entonces, ¿por qué Richard Bennett seguía en la lista de desaparecidos? Kat inspeccionó los expedientes y descubrió que los resultados de las pruebas de ADN habían dado negativo para Richard Bennett en 2006. Es decir, el esqueleto sin cabeza que había sido encontrado a unos metros de la casa de Richard Bennett no era Richard Bennett. Pero entonces, ¿de quién era el cuerpo que la familia Bennett había sepultado si no era el de su hijo?
Y quizá lo más increíble e irresponsable es que hubieran autorizado la sepultura de alguien sin tener la certeza de que sí se tratara de la persona correcta. Lo que más complica este caso es que la ropa, el tamaño del cuerpo y la lesión de la pierna derecha hacían parte de las características de Richard Bennett. Después de otro análisis de ADN y para sorpresa de todos, la persona que habían cremado había sido nada más y nada menos que Richard Hills, el primer Richard de esta historia. Y aunque no al pie de la letra como lo había predicho la pitonisa, pero sí 10 años después, en un extraño giro de eventos, Dolly Hills recibía la respuesta a la desaparición de su hijo Richard Hills. Y es que esa tarde de febrero en 2004, cuando encontraron el carro de Richard Hills y siguieron sus huellas, nadie se imaginaría que él estaría caminando por el área donde otra persona desaparecería solo un año y un par de meses después. Y más extraño aún es que la persona que desaparecería después de él también se llamara Richard. Richard Hills había estado a solo 800 metros de la casa de Richard Bennett, para ser más exactos. Es así como a finales de agosto del 2014, dos oficiales se presentaron en las residencias de los Hills y los Bennett y entregaron una carta con el siguiente mensaje. Empiezo esta carta siendo consciente de que las palabras no pueden expresar adecuadamente la magnitud de la disculpa que su familia y usted merecen, basados en los errores cometidos por los policías de Alaska. Ante la consternación de los Hills, a quienes les explicaban que se había encontrado el ADN de su hijo desaparecido en un cadáver que había sido cremado hacía 10 años, por su parte, a los Bennett se les explicaba que el cuerpo que pensaban que era su hijo en realidad no pertenecía a Richard Bennett, sino a un hombre llamado Richard Hills. En conclusión, 9 años después de sus honras fúnebres, no había ninguna pista física sobre el paradero de Richard Bennett. Ambas cartas concluían de la misma manera. Entiendo que no hay nada que pueda decir que repare la devastación que debe sufrir su familia. Por ello, lo lamento terriblemente. Firmado, Coronel James Cockrell, director de la Policía del Estado de Alaska. Era tanto el desconcierto que sentían las familias de los Richards que después de recibir las cartas decidieron encontrarse para intentar encontrar una respuesta de lo que realmente había sucedido con sus hijos. Así compartirían su dolor y su angustia y de alguna manera se consolarían por la gran tragedia que sin conocerse los unía. Todo era muy confuso. Richard Hills y Richard Bennett tenían muchas cosas en común: altura, peso, edad, y lo que más confundió a las autoridades fue la misma lesión en la misma pierna. ¿Por qué el destino les jugaría esta mala pasada? ¿Y cuáles son las probabilidades de que algo así pase? ¿Qué piensan ustedes? Pero por otro lado, la familia de Richard Hills aún no ha podido saber qué fue lo que le pasó, aunque sospechan que puede tratarse de algo turbio. De pronto, si las autoridades siguen con la investigación, puedan descubrir quién o qué ocasionó la muerte de Richard Hills. Pero más importante aún es saber por qué su cuerpo fue encontrado sin la cabeza. Por su parte, en la familia Bennett, el padre Leon decidió no contarle a su esposa Betty acerca de la suerte de su hijo Richard, pues temía que sus quebrantos de salud empeoraran. Finalmente, Betty falleció en abril de 2015 sin saber la realidad de lo que había sucedido con su hijo. Y desafortunadamente, Leon vive con la incertidumbre de saber qué fue lo que en realidad pasó con su hijo. ¿Será que decidió terminar con su vida o solo decidió cambiar de vida e internarse en el bosque? Aunque no encuentra respuestas a estas incógnitas, él tiene la esperanza de hallarlo con vida algún día. Y finalmente, otro dato bastante curioso. Uno de los noticieros de Alaska registró el descubrimiento de la identidad del cadáver hallado después del incendio. Se trataba de James Beaver, quien desapareció en 2011 a los 42 años y que, según registros, fue compañero de estudio de Richard Hills. ¿Será que sus muertes tienen algo que ver? Son muchas las coincidencias en estos trágicos casos. ¿Será que algo extraño sucede en Alaska? Pues la siguiente historia también ha dejado a muchos investigadores perplejos y estoy seguro que los dejará a ustedes también. El 4 de julio de 2012, Michael Lemaitre se alistaba para competir en una de las carreras más complicadas de Alaska, llamada Mount Marathon, o la Maratón de la Montaña. Y a pesar de su buen ánimo y entusiasmo, nadie se imaginaría lo que ocurriría este día. Michael era un hombre con un espíritu aventurero. Le encantaba competir en las maratones y tuvo muchas aventuras emocionantes en el agua. Definitivamente estaba en buena forma física. Pero a pesar de ser un experimentado corredor de maratones, él no había participado antes en la carrera Mount Marathon en el pueblo de Seward, en Alaska. Sin embargo, después de mucho insistir, Michael ganó un cupo para participar en esta competencia. Michael estaba muy contento y ansioso por competir en esta carrera. La maratón de montaña no parece gran cosa sobre el papel. Es relativamente corta, solo 3 millas de largo o aproximadamente 5 kilómetros, y comienza con una altura al nivel del mar. Pero la carrera, que se ha organizado como un evento desde 1915, es en realidad un reto, ya que es muy empinada y exigente.
La primera parte es la más dura, ya que hay que subir por un acantilado rocoso, en un terreno helado y traicionero, donde los corredores eligen su propio camino de subida y de bajada. Inusualmente, al principio de este evento, en 2012, 3 personas resultaron heridas, incluido un hombre que sufrió graves heridas en la cabeza. Pero a pesar de esto, hasta este año nadie había muerto ni desaparecido en la carrera. Es así como el 4 de julio de 2012, Michael competiría en tan anhelada competencia. La noche anterior había llovido, lo que hizo que el terreno estuviera empantanado y una bruma rodeaba la montaña. Esto causaría que la competencia fuera más complicada aún para los participantes. Los dorsales normalmente solo se daban a 350 hombres, 350 mujeres y 200 jóvenes. Pero este año la carrera se amplió para dar cabida a 400 en cada una de las carreras masculinas y femeninas. Los participantes eran casi todos habitantes del estado de Alaska. Y a pesar de la lluvia, el tiempo era lo suficientemente bueno como para que los oficiales pudieran sobrevolar el área en helicóptero en caso de una emergencia. Todos los procedimientos de seguridad estaban listos. A la misma vez, los corredores habían sido advertidos en una charla previa a la carrera que si alguno no había subido esta montaña antes, debería considerar regresar a casa en ese momento. Pero Michael no se dejó intimidar. Él estaba dispuesto a culminar esta carrera por la que tanto había esperado. Pasaron un par de minutos y finalmente la carrera empezó. Cientos de espectadores alentaban a sus amigos y familiares y el ambiente que se vivía era increíble. Durante los primeros minutos, Michael escaló una pendiente empinada por una pared rocosa. Él usaba manos, pies y toda su fuerza para poder pasar esta complicada zona. Después de lograr pasar su primer obstáculo, Michael llegó a un camino de tierra con una pendiente de aproximadamente 60 grados. Y durante aproximadamente 24 minutos, este camino era empinado y su estado físico estaría siendo puesto a prueba seriamente. Michael iba por este sendero entre los árboles y la maleza. Su ánimo estaba mejor que nunca. Por fin llegó a la mitad del camino, un poco cansado y extenuado por el trayecto. Aquí ya no había más maleza, solo roca suelta. Y como les había contado antes, en esta carrera no hay un sendero designado, así que depende de los competidores el escoger la mejor línea para continuar. Después de un par de minutos, Michael se acercaba más a la cima. En esta zona hay un terreno cubierto de césped con una roca en la mitad, la cual los competidores deben rodear antes de empezar su descenso. Las partes más peligrosas del camino ya Michael las había subido, y lo siguiente sería relativamente fácil. Por lo general, durante la carrera hay oficiales en la cima de la montaña y a lo largo del trayecto. Sin embargo, Michael había quedado de último y los oficiales de carrera ya habían empezado a recoger todo a las 6 de la tarde. Pero Michael aún no había iniciado su descenso. Esto significaba que Michael terminaría la carrera prácticamente solo. A unos 60 metros de la cima, uno de los oficiales de la carrera que bajaba alcanzó a ver a Michael casi culminando la escalada. Así que gritó y le preguntó que cuál era el número de su dorsal. Y Michael contestó 548. Entonces, mientras descendía, el oficial mandó un mensaje de texto al grupo de organizadores de la carrera avisándoles que el participante 548 estaría terminando en aproximadamente una hora y media. Todavía quedaba bastante luz del día y Michael sabía que aún podía continuar subiendo para terminar la carrera. Sin embargo, Michael ya se había tomado toda el agua y las estaciones para hidratarse ya habían sido recogidas, dejándolo sin ninguna opción más que seguir. Pasaban las horas y todos esperaban a Michael, hasta que cayó la noche. Y lastimosamente él nunca descendió y de la nada desapareció sin dejar rastro ni huella. Llegaron las 8 de la noche y las temperaturas empezaron a descender. Así que la esposa de Michael llamó a los equipos de búsqueda y rescate para que fueran a la montaña. A las 2 de la madrugada, un helicóptero de la Policía Estatal de Alaska, equipado con un radar infrarrojo, estaba escaneando la montaña. A los buscadores les preocupaba que si Michael no estaba herido, probablemente tuviera hipotermia debido a su ropa ligera que llevaba, el cansancio y el clima helado. La noche transcurrió sin ninguna pista. A la mañana siguiente, el 5 de julio, el Escuadrón de Rescate de la Guardia Nacional Aérea de Alaska, que se especializa en la búsqueda de pilotos accidentados y excursionistas desaparecidos, llegó con un helicóptero más sofisticado para realizar otro escaneo con un infrarrojo. Un equipo de hasta 60 buscadores recorrió la montaña, buscando en todas partes, incluso al otro lado, lejos del circuito donde se había realizado la carrera. Pero no había señales de Michael por ningún lado y las esperanzas poco a poco se iban agotando.
4 días después de la desaparición, el intento oficial de rescate fue cancelado, aunque el departamento de bomberos voluntarios de Seward, donde se había realizado la carrera, siguió buscando. Expertos en rescate de montaña, bomberos, policías estatales, perros de búsqueda y la familia de Michael pasaron miles de horas buscando en el área, pero no lograban encontrar ni una sola pista. Incluso después de que se cancelara la búsqueda oficial, a mediados de julio, los voluntarios continuaron buscando en la montaña junto con la hija de Michael. Pero tristemente, a pesar de todos los esfuerzos, ni la más mínima pista o huella de Michael apareció por ningún lado. Pero entonces, ¿qué le sucedió a Michael? ¿Cómo es posible que alguien se desaparezca de esta manera? Y en un lugar donde había tanta gente y después de un despliegue tan extenso de personas involucradas en la búsqueda. Hay varias teorías, pero todas carecen de pruebas. En cuestión de horas, ya volaban helicópteros militares con cámaras infrarrojas y escáneres. Debería haber habido alguna señal de calor, incluso si Michael se hubiera desplomado y muerto en la montaña. Las personas que querían resolver el misterio han contemplado el hecho de que Michael quizá fue atacado por un oso, pero los helicópteros probablemente habrían visto el animal en los escáneres, y es casi seguro que sus restos estuvieran esparcidos por el área. Cabe resaltar que Michael sufría de glaucoma y tenía un campo de visión estrecho, lo que podría haberle hecho perder el punto de carrera y desviarse del rumbo, incluso caer en una grieta y permanecer invisible. Sin embargo, no hay tales características geológicas prominentes en la pista de carrera, y Michael habría tenido que avanzar mucho hacia otra área que conecta con otra montaña para estar expuesto a otros peligros desconocidos. Y en esa montaña ha muerto gente, 3 excursionistas para ser más exactos, en los últimos 25 años. Pero Michael es el primero en desaparecer sin dejar ninguna pista. Su decisión de haber participado en esta carrera podría haber parecido caprichosa, pero él no era un hombre irracional. Poseía un doctorado en administración de empresas y estuvo muy involucrado ayudando a la comunidad de Anchorage en Alaska, donde vivía con su familia. Tristemente, más de una década ha pasado desde su desaparición y lo que le sucedió a Michael ahora se ha convertido en un mito y un total misterio. Su familia y amigos esperan que algún día se pueda resolver este caso para poder llegar a un cierre en esta triste tragedia. ¿Qué piensan ustedes que le sucedió a Michael? Y la verdad es que después de explorar estas historias nos dimos cuenta que Alaska es un lugar que oculta muchos misterios, por lo cual estamos haciendo otro video más a fondo en el cual explicaremos lo que sucede en esta área de los Estados Unidos. Así que les recomiendo que estén pendientes porque es bastante interesante. Y si te gustó este video, dale click a cualquiera de estos dos donde hablamos de otros misterios. Y si sos fan de este contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontramos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.